Presentamos 24 tarde. Una de la tarde en punto, les damos la más cordial de las bienvenidas a la revisión de noticias en 24 tarde. Hay 26 grados en la capital, pronosticados 29 para esta jornada, este lunes 9 de enero, con mucha información, por ejemplo, desde la política, la vocería de gobierno hoy de la ministra Camila Vallejo, que va a dejar sin duda mucha estela de comentarios y de repercusiones respecto al tema de los indultos que decretó el presidente de la República hace ya prácticamente 10 días. Lo vimos el fin de semana con la salida de la ministra de Justicia y también del jefe de gabinete del presidente. Es un punto en la política, el otro también en el Congreso. A esta hora está en el cara a cara, entre comillas, el candidato del presidente de la República, fiscal nacional Ángel Valencia, con la Comisión de Constitución del Senado. En la tarde se vota, si es que la tercera es la vencida. Pero vamos a comenzar este 24 tarde con la información sin duda más importante en materia social de las últimas horas. Viviendas dañadas, cortes de ruta y problemas en el abastecimiento de agua son parte de los efectos que dejó un aluvión. Esto en la provincia de Los Andes, la que se mantiene con alerta amarilla. Las autoridades confirmaron que durante la tarde podrían seguir las lluvias. Sofía Carrizo con los detalles desde el lugar. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, me encuentro a la altura del puente El Higuera, aquí en el sector de San Francisco, la comuna de San Esteban, provincia de Los Andes, región de Valparaíso, porque en este sector, y tal como lo podemos ver a mi espalda, se encuentra el estero San Francisco con un nivel de agua que no es inusual, que no se había visto desde hace años, o 40 para ser exactos. ¿Esto por qué? Por las intensas precipitaciones que se registraron en la alta cordillera. Y previa a esto, contarles que a esta altura donde se encuentra este puente, este estero estaba completamente seco. Bueno, un sistema frontal en cordillera que provocó, lo vemos en las imágenes, lamentablemente un aluvión que arrasó con todo a su paso en esta quebrada, arrastrando piedras, ramas, barros, entre otros, afectando a viviendas, a caminos, por ejemplo, que se encuentra a un costado, que es la ruta que va hacia San Francisco de los Andes, en específico ruta S753, y como también campings de verano. En este punto, y contarles también que nosotros hemos estado acá durante toda esta mañana, donde hicimos un recorrido desde este puente hacia un recinto de cabañas que se encuentra aproximadamente 15 minutos desde este punto, y ahí, bueno, vimos y dimos cuenta de la situación que quedó post este paso de este aluvión, caminos llenos de árboles caídos, ramas, piedras también, y casas afectadas. Pero déjame decirte que no casas con daños materiales, sino que por daños y afectadas por conectividad, porque familias quedaron desde el otro lado del estero, no han podido regresar porque en ese punto había un puente, el cual obviamente fue arrasado por el aumento del caudal, por el aluvión. Nosotros también tuvimos la oportunidad de hablar con algunos de los testigos. Ellos nos mencionaban que todo empezó a eso de entre las 9 y 10 de la noche, donde se escuchó un ruido bastante fuerte. Ellos obviamente sintieron temor, eso al menos es lo que nos relataban, y debido a ello, para poder tomar resguardo, subieron a uno de los cerros esperando, ¿no?, hasta que vieran que la situación estaba un poco más segura. Bueno, tenemos el momento cuando hicimos este recorrido, que lo hicimos acompañado del alcalde y también de las declaraciones por parte de estos testigos, de estos vecinos de este sector de San Francisco. Los invito a escuchar las siguientes declaraciones. Se sintió el ruido primero, empezó a botar árboles y venía una tremenda poza de agua, digamos, y un ruido estremecedor, pues era terrible. Claro, sí. Y susto que nos dio por el ruido que traía. Ahora estamos sin luz, sin agua y sin acceso. Nos amanecimos, o sea, despierto, pensando que podía seguir bajando agua, pero no, asustado totalmente. Y estábamos acá pues, cuando empezó a crecer un poco el río, y ahí era tremendo el ruido que traía, tremendo. Vamos a hacer el tema para poder pasarlos para acá y llevarle todo acá al resto de gente que está ahí, para que no se preocupen, ¿sí? Sí, vamos a seguir más arriba, tenemos todo ya catastrado para poder pasar las cosas, ¿ok?
Así que tranquilos nomás y espérenos, ya vienen los equipos para acá, vienen los bomberos. Claro, bueno, ahí teníamos las declaraciones por parte de algunos de los vecinos, por los habitantes que quedaron completamente aislados desde el otro lado del estero San Francisco, donde se ve el aumento de este caudal y obviamente estaban esperando que llegaran los equipos de emergencia para poder ayudarlos. Hay que mencionar un punto que es donde nos encontramos en esta altura de este puente. Está prohibido el paso de vehículos de habitantes, de turistas hacia el interior. Solamente pueden ingresar equipos de emergencia. Hemos visto a bomberos, hemos visto a carabineros, también vehículos que están encargados de la remoción de los árboles, de las piedras, obviamente para poder habilitar rápidamente esta ruta. Hay que mencionar otra cosa también, que las autoridades obviamente han estado bastante atentos de lo que ha ocurrido en estas últimas horas. Por lo mismo realizaron una reunión de emergencia en la delegación presidencial provincial de los Andes, donde estuvieron aproximadamente un poco más de una hora analizando planes de contingencia para ver cómo pueden solucionar lo que ha ocurrido con este aluvión y también lo que se espera para las próximas horas. En el balance, ellos los mencionaban, hubo en total 8 casas afectadas, pero por daños materiales por el barro, pero no en este lugar, sino que en el sector de Las Vizcachas, y solamente 6 casas en este sector de San Francisco, pero quedaron afectadas por conectividad. Bueno, tenemos las palabras por parte de las autoridades y también de los pronósticos para las próximas horas. Pasemos a escuchar las siguientes declaraciones. En este momento existen 8 casas afectadas con daños menores en uno de los sectores. Han estado desde ayer ya desplegados todos los medios, tanto con carabineros como también con el ejército, para poder tomar contacto con ellos, y todos se encuentran en buen estado de salud. Vamos a tener nuevamente precipitaciones con una isoterma por sobre los 4.000 metros y es muy probable que se experimenten situaciones como las que ya han ocurrido. O sea que a quienes quieran visitar los sectores altos de la cordillera, les recomendamos que durante la tarde no lo hagan, que busquen refugio en zonas bajas. El día de ayer, cerca de 6.900 viviendas fue afectada por un corte que se prolongó durante toda la tarde hasta el día de la mañana. Esas viviendas ya tienen servicio normalizado en los Andes, y en la comuna de Putaendo, eso en los Andes, actualmente hay una afectación de 1.100 viviendas, asociado también a un problema de la planta superficial, siempre por turbidez. Claro, ya escuchábamos a las autoridades, ellos los mencionaban, los puntos críticos y la situación más grave es que hay distintos servicios básicos completamente suspendidos, agua potable como también de electricidad, que se han algunos ido restableciendo con el paso de las horas, sin embargo no es en su totalidad. El llamado que hacen las autoridades es a no subir a la gente que pensaba venir a vacacionar a este punto, quedarse en su domicilio. Solamente se está permitiendo que ingrese personal de emergencia, y hay que mencionarlo que actualmente esta provincia se encuentra bajo alerta temprana preventiva, así que y lo más probable que durante las horas de esta tarde nuevamente se registre un sistema frontal en la alta cordillera, así que puede ser que nuevamente se lleguen a activar estas quebradas. Andrés, así que vamos a estar bastante atentos. Seguimos muy atentos. Sofía Carrizo, del sector de San Esteban, ahí en la provincia de los Andes. Nos movemos hasta el sector de Las Vizcachas, donde la crecida de esteros provocó el colapso del agua potable rural que abastece más de 300 casas de la zona. Nos conectamos con Hans Christensen. Hans, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Andrés? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, son 350 medidores, al menos lo que nos decía parte de los miembros de la directiva de esta APR que funciona en la parte alta, allí cerquita del sector de Guardia Vieja en los Andes. Para que se hagan una idea, nosotros nos encontramos en el camino internacional y producto de la crecida precisamente del cauce de algunos de estos esteros, específicamente el Hornillos, que es el que estamos revisando en las imágenes, se provocó el bloqueo particularmente de las cámaras
cámaras y de las distintas cañerías que conectan entonces el agua que llega a estas casas justamente, precisamente, que se abastecen con este sistema. Mientras yo les voy contando eso, vamos a revisar también en vivo y en directo lo que está ocurriendo. Lo mencionaba Sofía Carrizo desde este otro punto, acá específicamente en el sector de las Vizcachas, los trabajos que se encuentran realizando algunas familias producto, ¿no?, de esta gran cantidad de barro, de escombros que ingresaron a sus viviendas. Son parte de las realidades que han ido ocurriendo luego de este frente que sabemos ocurre en la cordillera alta específicamente entonces y que va bajando hacia estos sectores poblados. ¿Qué es lo que ocurre particularmente con el agua potable? Son estas grandes rocas que estamos revisando en las imágenes que han bloqueado el sistema y por lo tanto allí también se ha generado un colapso por parte de las tuberías. Nos explicaban, han habido una gran cantidad de metros que incluso se han dañado y por lo tanto esto va a tardar cerca de 4 a 5 días en que estas familias no van a poder abastecerse a través de esa manera. De allí que estén solicitando, por ejemplo, también se pueda robustecer todo lo que tiene que ver con la entrega del recurso hídrico a través de camiones aljibe. Yo los invito a que pasemos a escuchar parte de las declaraciones, de las impresiones también de quienes habitan en ese lugar, pero particularmente de quienes están encargados de administrar esta planta, estas oficinas que se han visto altamente dañadas producto de la entrada de este barro y de escombros también a ese lugar. Quedó la escoba, como ustedes, estamos inundados, estamos embarrados enteros, y por allá hay una zanja ahí abajo y que rompió todo, las cañerías. Venimos para 4 o 5 días para tener el pueblo sin agua. Los vino una luz que los tapó con 2 rocas enormes, los tapó lo que es el alcantarillado y parte del puente, ¿ya? Entonces ahí tapó y empezó a subir todo lo que es el lodo, todo. Arrasó con parte de la estructura del comité del agua potable. Bueno, parte entonces de la realidad de lo que ocurre en este APR, en la parte alta, Río Blanco, cerca de 350 familias, casas, ¿no?, que han visto suspendido completamente este recurso luego de los efectos de este alud. Parte de lo que ocurrió también en estas 8 viviendas, en las cuales nosotros en la imagen en vivo y en directo ya comenzamos a revisar. Estamos hablando de 8 casas, particularmente de la familia Silva. Todos viven en este lugar aquí hace bastantes años ya y la verdad jamás se imaginaron que iba a ocurrir esta situación. De hecho, parte de las bases de los cimientos están cerca de 60, 70 centímetros levantados del suelo y aún así las repercusiones son las que estamos revisando en las imágenes. Un piso que queda prácticamente inutilizable, nos explicaban ellos, que van a tener que cambiar completamente producto de los estragos que causaron estos saludos que llegaron entonces a estas 8 viviendas de la familia Silva. Algunos de ellos nos explicaban, son proyectos de años que han levantado hace cerca de 11 años, pudieron habilitarla hace cerca de 4 o 3 años atrás y por lo tanto de allí también hay sueños y hay proyectos, ¿no?, de futuro, de familia que se ven truncados producto de esta lamentable situación. Incluso con situaciones como la que estamos revisando en las imágenes tuvieron que romper ellos mismos el suelo para intentar ir limpiando y despejando el barro desde este lugar. Tenemos declaraciones por parte de esta familia, algunos afectados, escuchemos. Bajó esa quebrada de allá y la de acá y esos fueron que se trajeron todo este lazo. ¿Alcanzó a entrar por aquí mismo? Por la puerta. Y por ahí, por la ventana, entró el barro. Con agua. Ah, el cuarto. La lavadora, usted la ve como está, pues. Ahí tiene más de 1 metro de agua, de barro. Prácticamente la cocina, la lavadora, todo eso le echó el barro. Echó barro, agua. Fue un evento que no pasaba desde el año 97 más o menos. Acá son varias quebradas naturales bastante pequeñitas, pero son aguas lluvias. Lo que pasó acá es que durante 1 hora las precipitaciones de lluvia fueron tremendamente superiores a lo que normalmente pasa cuando llueve, y sobre todo en estas épocas de verano. De allí que estos afectados pidan, por ejemplo, que quizás se pueda canalizar a través de tuberías toda esta agua que se va posando en la parte alta de los cerros y tenga una salida directa de alguna manera hacia el río Aconcagua. Lo estamos revisando, Andrés, la verdad es que las imágenes son bastante claras. La familia Silva nos ha dejado entrar a su vivienda de manera bastante gentil también. Sabemos, no lo están pasando para nada bien, pero ellos nos decían también, quieren ejemplificar, quieren mostrar los estragos que ha causado esta situación para que de aquí en adelante, de aquí en el futuro, se puedan también
también tomar medidas con respecto a esta situación, se puedan adoptar distintas soluciones, ¿no?, a raíz de esta contingencia para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. Lo que estamos viendo ahora es cómo ellos están intentando despejar estos espacios en donde hace solamente algunos minutos, de hecho, estaba completamente cubierto de barro. Estamos hablando de cerca de 60, 70 centímetros que cubrieron, taparon totalmente su vivienda. A través entonces de estas distintas herramientas han podido ir despejando, por ejemplo, este piso que es de cerámica, pero solamente, mira, para que se hagan una idea, aquí podemos ver de alguna manera hasta dónde llegó el barro, ¿no?, que son cerca de 60, 70 centímetros de altura, sin contar la superficie precisamente, ¿no?, que ellos han tenido en este lugar. Parte entonces de las historias, ellos esperan de todas maneras las autoridades se puedan acercar a este lugar, ya ha llegado al municipio, por ejemplo, y de alguna manera allí también poder ir buscando soluciones para estas 8 familias que de momento sabemos son las más afectadas, al menos aquí en este sector de las Vizcachas, en el camino internacional en la comuna de Los Andes. Sí, imágenes que ahorran cualquier comentario. Hans Christensen, muchas gracias por la información desde la provincia de Los Andes. Buenas tardes. Revisamos ahora información de la política, se lo contábamos al inicio del noticiero. La ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, la vemos en imagen, afirmó que no son revocables los indultos presidenciales y dijo que si el mandatario hubiera tenido todos los antecedentes, la situación habría sido distinta. Los detalles y reacciones a sus dichos, hartas reacciones, junto a Pamela Araya desde el Palacio de la Moneda. Pame, buenas tardes. Desde Ñuñoa, perdón. Desde Ñuñoa, sí. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Sí, mira, tú diste solo 2 de varias de las respuestas de la ministra vocera Camila Vallejo hoy en el Palacio de la Moneda, porque fue el sábado cuando el presidente Gabriel Boric fue bastante claro en decir que la renuncia de la ministra de Justicia en ese entonces, Marcela Ríos, se aceptaba a propósito de las desprolijidades en la ejecución de su decisión en el marco de los indultos. Pues bien, en esa ocasión se le preguntó al presidente Boric de qué desprolijidad estaba hablando, sin embargo no se profundizó en aquello. Se dijo que iba a haber una vocería de gobierno para hacer esta especie de bajada o explicación, tampoco hubo. Y lo cierto es que también se pidió aquello y no hubo mayores antecedentes, salvo en algunas fuentes de la Moneda. Pero la verdad de las cosas es que finalmente esa vocería que se prometió fue hoy. Y había varias dudas, porque la principal duda era ¿qué desprolijidades se refiere? Se refiere a que cuando se publicó el comunicado y después se borró y se publicó otro con 2 indultados más, primero eran 11 y después 13, esa era la desprolijidad. La desprolijidad era lo que tenía que ver con los antecedentes, porque se dijo que era que el presidente no había tenido los antecedentes que necesitaba, por supuesto, y la verdad de las cosas es que hoy finalmente la vocera de gobierno lo confirmó. Efectivamente, había 2 criterios que había pedido el presidente Gabriel Boric para poder firmar estos decretos, indultar a las personas, y uno de ellos no se había cumplido. Vamos a escuchar lo que dijo la ministra vocera de gobierno. El presidente detectó efectivamente que hubo desprolijidades en la ejecución de una decisión política fruto de una facultad presidencial que es de indultar. Lo que pasa es que no se realizó el filtro previo, ¿no? Entonces, la autorización de los decretos es en base al listado que conocemos, ¿no? Pero como no se produjo ese filtro, se cometió efectivamente esa desprolijidad que llevó a incumplir un criterio político que el presidente había fijado y que particularmente recae en el caso emblemático que todos conocemos, ¿no? Caso emblemático que todos conocemos, sabemos a cuál se refiere la ministra vocera. Hablamos de Luis Castillo, este hombre que fue detenido, indultado después, luego de tener causas por el estallido social, estaba en la cárcel. Sin embargo, la justicia se daba cuenta que tenía antecedentes por otras 26 causas y 5 condenas por otros delitos. Ahora, hay que recordar que claramente esto no derivó solo en la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, sino también en el jefe
jefe de gabinete del presidente Matías Mesa López Andía, la mano derecha del presidente Gabriel Boric. ¿Por qué? Porque lo que decía la ministra vocera, los filtros primero pasaban por justicia y después pasaban también por la jefatura de gabinete. Ahora, se le preguntaba a la vocera si el presidente Boric hubiera tenido todos los antecedentes de Luis Castillo, ¿lo habría indultado? Bien, vamos a escuchar lo que dijo. Efectivamente, si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación hubiese sido distinta. Bueno, y lo otro también que señalaba Andrés Vial, que decía que los indultos no se podían revocar. ¿Y por qué aclara este punto? Porque son de distintos sectores políticos donde ya han dicho que acá el camino es que se tiene que revocar el indulto, al menos en este caso emblemático, y cuando hay causas judiciales, penales anteriores al estallido social. Lo cierto es que han sido diversas las reacciones de distintos lugares políticos. Bueno, sabemos que en la derecha ya lo de la acusación constitucional contra Marcela Ríos, eso no se iba a echar pie atrás, pero en la derecha insisten en que los indultos se tienen que revocar. En el oficialismo también todos apuntan a que esto es un error, aunque algunos señalan que hay que mirar para adelante para avanzar en materia de seguridad. Vamos a escuchar algunas de ellas. Bueno, me alegro que haya un reconocimiento porque el indulto del señor Castillo es claramente un error. Y no está en el propósito del gobierno original haberlo indultado. Yo creo que fue un error y el reconocimiento de eso me parece que es lo más transparente y honesto con el país. Ahora ya está, ¿no? Y hay que enmendar el rumbo y creo que el presidente y el gobierno ha hecho un reconocimiento de esto. Yo prefiero un gobierno que reconozca cuando se equivoca, a un gobierno que cuando se equivoca lo intenta ocultar. Me parece que es lo más honesto con el país, así que eso está bien. Los indultos ya están, no hubo desprolijidades sin duda, pero esas desprolijidades no tienen que ver con el fondo del indulto mismo y no creo que tengamos que discutir una facultad presidencial discrecional sobre los indultos, que él lo ejerció, pero el Partido Socialista siempre ha estado en contra de la facultad de otorgar indultos. Consideramos que es algo que la nueva Constitución debe ser analizado porque significa una intromisión del Poder Ejecutivo siempre, todo indulto, en labores que no debería tenerla. Imagínate el señor Castillo vuelve a cometer un delito grave. ¿A quién van a apuntar con el dedo? Al gobierno, al presidente de la República. Por lo tanto, el presidente tiene en sus manos el poder revocar estos decretos para efectos de poder, además, atenuar una posible acusación constitucional contra él y además la acusación constitucional que vamos a presentar hoy día contra la ministra de Justicia. Que no tenían los antecedentes. Eso me van a disculpar, pero es más o menos como el perro me comió la tarea. El gobierno tiene los antecedentes, el Ministerio de Justicia tenía los antecedentes y por algo eligieron a las personas que eligieron para indultarlas. No fue por casualidad. Entonces yo eso no se lo compro al gobierno. Creo que no están diciendo la verdad. Bien, y hay que recordar incluso que en Republicanos analizan una eventual acusación constitucional contra el presidente de la República, Gabriel Boric. Pero al menos las dudas que habían respecto de cuáles eran de estas desprolijidades, al menos han sido ya aclaradas por parte de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Ya lo escuchábamos en medio de este despacho. Pamela Araya, muchas gracias por el completo informe. Muy buenas tardes. 1 de la tarde con 23 minutos, nos vamos a la primera pausa de las noticias. Estaba viendo la temperatura, 27 grados, 29 para esta jornada. Vamos y volvemos con las noticias. Estamos viendo 24 tarde. Volvemos a 24 tarde con información policial. Un ciudadano extranjero sufrió una violenta encerrona, esto en Cerro Colorado. La víctima aportaba 25 millones de pesos en efectivo para depositarlo en un banco. Vamos a revisar las principales noticias policiales de la jornada, partiendo por esta noticia en la comuna de Las Condes junto a Fabián Collado. Fabián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés. Es una especie de salida de banco, ya que el ciudadano chino que fue víctima de esta violenta encerrona había salido de su domicilio del sector oriente de la capital con 25 millones de pesos en efectivo. Algún dato tenían los delincuentes que realizaron este delito que ustedes están viendo en las imágenes de las cámaras de seguridad. Cerro Colorado, en dirección hacia el poniente, iba transitando la víctima. Al llegar a Cerro Tupungato, uno de los automóviles que era abordado por los delincuentes lo choca por la parte posterior. Luego los antisociales se le bloquean el paso tanto por un costado como por la parte superior, y es ahí cuando se bajó este grupo importante de antisociales para poder atacarlo. Con diablitos estuvieron rompiendo el ventanal, además lo intimidaron con armas de fuego. Se fueron directamente hacia donde estaba el bolso con estos 25 millones de pesos que los iba a trasladar el ciudadano chino hacia un Banco Santander que está ubicado en el centro de Santiago, ya que él desempeña sus labores habituales en el epicentro de la región metropolitana, y por lo mismo le quedaba cerca relativamente de su trabajo esta sucursal que le estábamos mostrando, pero no logró llegar debido al intento de estos delincuentes de violentarlo de esta manera, que en definitiva lograron su objetivo de robarle estos 25 millones de pesos y arrancaron en dirección desconocida. Ahí las personas en los alrededores que estaban observando esta situación le prestaron los primeros auxilios. Afortunadamente la víctima no se encontraba herida, pero de todas maneras Seguridad Ciudadana, la comuna de Las Condes, le prestó los primeros auxilios. De hecho se fue por sus propios medios y hasta el minuto no hay una denuncia formal interpuesta ante carabineros de la 17ª Comisaría de Las Condes, los cuales por oficio de igual manera están realizando diversas diligencias con el fin de poder encontrar el relato del ciudadano chino y además a poder individualizar a la banda que está prófuga. Vamos a revisar declaraciones por parte de los testigos y carabineros. Hay un vehículo que viene adelante del vehículo de la víctima, se detiene, posteriormente llegan 3 o 4 vehículos, 3 vehículos que rodean a la víctima en este caso. El vehículo que venía atrás de la víctima los choca y ahí lo encierran. Y el conductor tiró corriendo hacia atrás. Mientras que ya las puertas estaban abiertas, digamos, los tipos aprovecharon de sacar lo que andaban buscando, lo que dicen que parece que era el dinero. En relación a un robo con violencia que aparentemente sufrió uno de los vecinos de la comuna, en Cerro Colorado, alrededor de 30 millones, que sería la víctima que portaba al momento de ser interceptado por alrededor de 5 a 7 sujetos. Ustedes están apreciando las imágenes de televigilancia, cómo actuaba la banda. Algunos de ellos estaban con overoles blancos para dejar la menor cantidad de huellas para imposibilitar la labor policial que se está desarrollando a esta hora de la tarde. De todas maneras, se está identificando los vehículos a través de los pasos, de los pórticos de las diversas autopistas que se encuentran en los alrededores del Parque Araucano, muy cerca donde fue este delito ahí en Cerro Colorado con Cerro Tupungato, con el fin de poder prontamente detener a la banda. De todas maneras, investigación que está desarrollando Carabineros. Vamos a revisar otras informaciones, ya que delincuentes durante esta madrugada robaron más de 1.000 millones de pesos en una empresa de licores que está ubicada en la comuna de San Miguel, empresa que es representante oficial en Chile de diversas marcas como Bacardí, Jack Daniels, Martini, diversos aperitivos argentinos, Bombay, Grey Goose, Carlsberg, entre otros licores. En definitiva, este recinto, que tiene un centro de bodegaje importante, es custodiado por un guardia de seguridad durante la noche, el cual estaba realizando su ronda y fue abordado por un grupo de delincuentes, los cuales habían vulnerado los accesos de seguridad. ¿De qué forma habrían saltado el muro y además no habrían tenido problemas con el cerco eléctrico, que se está investigando si estaba funcionando o no? Ya al interior el guardia de seguridad fue intimidado con armas, además fue manetado, le pusieron una capucha y lo dejaron encerrado al interior de su caseta de seguridad. Ahí ingresó el resto de la banda, los cuales pudieron apreciar que habían al menos 2 camiones repletos de licores para poder ser distribuidos a diversos sectores de la región metropolitana durante la jornada de este lunes. Pero habían otros 2 que
todavía faltaba por completar. Por lo mismo comenzaron a realizar esa labor al menos durante 3 horas. Se tomaron el tiempo hasta de beber licores al interior de esta gran empresa que antiguamente pertenecía a la extinta Bacardi Martini Chile, sociedad anónima, la cual fue vendida al grupo argentino Cepas, que se dedica a la representación de diversas marcas y uno de los grupos más importantes de licores en nuestro país. Los 4 camiones salieron a bordo de estos delincuentes entonces que en dirección desconocida se fueron hasta el minuto. No hay mayores antecedentes al respecto, pero de todas maneras Carabineros comenzó con las primeras diligencias y posteriormente la Brigada de Robos Sur fue encomendada por parte del Ministerio Público a continuar con los peritajes, análisis de las cámaras de seguridad del entorno, no del mismo recinto, ya que se llevaron hasta el DVR, el sistema de grabación. ¿Qué significa esto? Que posiblemente era un robo más que estudiado. Vamos a revisar declaraciones. Un indeterminado número de individuos hacen ingreso a esta dependencia, a esta bodega de venta de destilados, amedrentando, intimidando y maniatando al guardia de seguridad que se mantenía en su interior, al momento que es suspendido en forma sorpresiva por 2 individuos principalmente, que eran los que estaban premunidos de arma de fuego. En el interior proceden a registrar todas las dependencias, sustrayendo 4 camiones con carga evaluada en 1.000 millones de pesos. Un guardia del lugar fue intimidado con armas de fuego por sujetos desconocidos, quienes luego procedieron a sustraer licores en 4 camiones que fueron cargados para tales efectos. Ahora. Nos vamos hasta el Palacio de la Moneda, donde hace pocos minutos finalizó la reunión bilateral entre el presidente Boric, lo vemos en la imagen, y su homólogo colombiano Gustavo Petro. Escuchemos al presidente de la República. 200 años de relaciones diplomáticas. 200 años trabajando juntos por mejorar la seguridad y el bienestar de nuestros compatriotas, y en donde tenemos tremendos desafíos en común. Hemos invitado al presidente Petro a realizar esta visita de Estado con el objetivo de continuar trabajando una hoja de ruta de compromisos concretos que traigan bienestar a nuestros pueblos y a nuestra región, siguiendo la línea de lo que fue nuestra visita al cambio de mando, y en donde el presidente Petro nos honró con su primera reunión bilateral. Ahora, antes de referirme a los compromisos concretos que hemos alcanzado y a la conversación política que hemos llevado adelante con el presidente, creo necesario referirme con mucha firmeza respecto a los graves hechos sucedidos en Brasil, en particular en Brasilia el día de ayer, en donde estuvimos hace solo unos días. Ayer por la tarde, seguidores del expresidente Bolsonaro invadieron, saquearon y destruyeron inmuebles de los 3 poderes del Estado de Brasil en un claro intento por promover la ejecución de un golpe de Estado. Sobre lo ocurrido no puede haber matices. Estas acciones son inaceptables, los silencios cómplices también, y no pueden ser relativizadas ni obviadas. Esta situación es preocupante para nuestros países. Nuestra región debe tener una clara posición al respecto. Desde acá, con el presidente Petro a mi lado, quiero reiterar nuestro tajante rechazo a cualquier intento de desestabilización del legítimo y democráticamente electo presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En este sentido, y tal como lo anunció ayer nuestra canciller, que además estuvo en contacto desde el primer momento con el canciller de Colombia, buscaremos con urgencia la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Organización de Estados Americanos con el objetivo de que el resto de los países de la región se pronuncien al respecto. El desafío, cuando vemos este tipo de hechos, no es menor, porque es la democracia lo que está en juego. Y a propósito justamente de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar que quebró la democracia en nuestro país, en Chile, es que como izquierdas, como progresismo, pero por sobre todo como democracias, independiente de las diferencias políticas, tenemos el deber de reflexionar hacia adelante cómo profundizamos y fortalecemos las democracias en nuestra región y en el mundo.
Y para eso he también convidado al presidente Petro a que en conjunto lideremos en nuestra América esa discusión en conjunto con gobernantes de todos los signos. Dicho esto, hemos terminado la primera parte de la visita de Estado que está realizando el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Nos hemos reunido y sostenido una grata conversación que continúa con el trabajo que empezáramos en agosto del año 2002, fecha en la cual, como les contaba, visitamos Colombia en el marco del cambio de mando presidencial. En dicha ocasión ya adelantamos ciertos compromisos que hoy se encuentran en ejecución y aprovechamos la reunión de hoy, tanto la bilateral privada que tuvimos como la con nuestros equipos, para establecer nuevos horizontes de trabajo que irán en beneficio directo de las personas que viven en nuestros países. En primer lugar, con el objetivo de ordenar la situación migratoria en nuestras patrias, hemos establecido el compromiso de trabajar respecto a la migración regular al e presidente irregular. de la República, Gabriel Boric, haciendo referencia también, sobre todo en su primera parte de la locución, a lo sucedido ayer en Brasil, los hechos ocurridos lamentables en la capital brasileña. Ayer lo había comentado el presidente en su cuenta de Twitter, hoy día lo hace en este punto de prensa tras lo que vemos en imagen, el encuentro con el presidente colombiano, y decía y sostenía el presidente que confirma la convocatoria de una reunión extraordinaria de la OEA, dice la democracia la que está en juego, haciendo referencia a la conmemoración este año de los 50 años del golpe de Estado en nuestro país de 1973. Dejamos el Palacio de la Moneda, vamos a retomar el contacto junto a Fabián Collado, seguimos revisando las principales noticias policiales de la jornada. Fabián, retomamos contigo. Exactamente, Andrés, porque continúa la búsqueda entonces de los delincuentes que se llevaron más de 1.000 millones de pesos desde esta empresa dedicada a la representación y distribución de licores en nuestro país, en la comuna de San Miguel, en calle Ureta Cox. 4 camiones que fueron sustraídos, además asalto en contra de la guardia, que se encuentra afortunadamente en buenas condiciones de salud, pero las diligencias continúan en desarrollo por parte de la PDI. Vamos a revisar otros hechos de las últimas horas. 3 ciudadanos venezolanos terminaron heridos en medio de una pelea y uno de ellos se encuentra bajo riesgo vital. Villa Catamarca. Es ahí donde se estaba realizando una reunión desde horas de la tarde de ayer, una fiesta de los ciudadanos extranjeros, pero al parecer habrían existido inconvenientes en uno de los pasajes para poder salir debido a un vehículo que se encontraba aparentemente mal estacionado. Por lo mismo comenzó una discusión entre vecinos de estas personas que estaban en la fiesta y que algunos asistentes se retiraron para no tener mayores inconvenientes. Es ahí cuando uno de los involucrados saca un arma y percuta varios disparos en contra de al menos 2 personas, 2 ciudadanos venezolanos, y posteriormente arrancaron del lugar. A raíz de aquello es que en total 3 personas tuvieron que ser derivadas hasta el hospital Félix Bulnes. Quien tenía lesiones a producto de diversos golpes fue dado de alta, se encuentra en buenas condiciones de salud, mientras que de los otros 2 que resultaron con diversos balazos, uno de ellos se encuentra con peligro de vida. Por lo mismo, la Fiscalía determinó que fuera la Brigada de Homicidios quien comenzara a realizar la respectiva investigación, pero hasta el minuto lo que se sabe es que no se trataría de un ajuste de cuentas, sino que se trataría de esta pelea circunstancial que fue subiendo de tono y que lamentablemente terminó con estas graves consecuencias. No hay detenidos, pero estaría plenamente individualizado el sujeto que disparó, dejando a estas 2 personas baleadas. Vamos a revisar declaraciones en 24 tarde. Al interior de un domicilio se estaba efectuando una fiesta más o menos de tipo familiar, donde tras una discusión con vecinos de acá del lugar resultan a lo menos 3 personas lesionadas, uno de ellos en riesgo vital, y estas personas, bueno, el que estaba en riesgo vital se encuentra en el hospital Félix Bulnes, y todo se habría suscitado por un estacionamiento acá, digamos, en la vía pública. Se produce primeramente una pelea entre vecinos a propósito de un auto estacionado, digamos, que impedía la salida de otro vehículo, y de ahí lo que se está investigando es que en definitiva resultaron 3 personas lesionadas, son de nacionalidad venezolana, y como le indiqué, hay uno que fue dado de alta, el que tenía lesiones leves en sus dedos, digamos, en dedos de la mano, y otro estaba siendo intervenido sin riesgo vital, estable, digamos, dentro de lo que son estas lesiones en la zona genital.
Grave situación que se generó en la comuna de Quinta Normal a raíz de un vehículo mal estacionado. Es ahí cuando la pelea sube de tono y termina con 2 personas baleadas, uno de ellos que está con riesgo vital. La brigada de homicidios está encomendando diversos peritajes, también al laboratorio de criminalística de la PDI, para poder encontrar huellas, algún material que sirva en medio de esta investigación que continúa ampliándose en estos instantes. Vamos a revisar otra información, nos trasladamos a el portal La Dehesa. Nuevas imágenes que se dan a conocer del violento asalto a Mac Online, que está ubicada al interior del centro comercial, ya que 8 delincuentes en horas de la tarde de ayer ingresaron hasta dicho recinto comercial con armas, fueron muy violentos, accedieron hasta las bodegas de este recinto para poder robar más de 50 millones de pesos en teléfonos celulares. Luego arrancaron en dirección desconocida, lo que se sabe que al parecer habrían tomado la Costanera Norte en dirección hacia el poniente, pero todavía no hay detenidos respecto a este caso. Y fíjense que hace algunas semanas solamente les estábamos contando respecto a un asalto de similares características en el Mall Arauco Maipú. Entonces es algo que ha preocupado a las autoridades. Por lo mismo, el 27 de enero de este mes ya entra en vigencia la nueva normativa, donde las diversas compañías que venden teléfonos celulares nuevos van a tener que bloquear, van a tener un plazo de 24 horas para poder bloquear los celulares, para que así no sean revendidos en el comercio informal. Entonces va a ser una normativa que va a ayudar para poder frenar de alguna manera este tipo de asaltos que se ha visto muy prominente, sobre todo desde la primavera del 2022 a la fecha, donde han sido múltiples los atracos en diversos recintos comerciales. Afortunadamente no hay heridos en medio de este nuevo violento asalto. De todas maneras, 50 millones de pesos que fueron sustraídos. Además, la Brigada de Robos e Intervención Criminal de la PDI es quien está realizando la investigación. Vamos a revisar declaraciones. Los sujetos premunidos de armas cortas y armas largas procedieron a intimidar a los dependientes del local, ingresando a la bodega, y en ese lugar sustraen diversos teléfonos de alta gama, así como también tablets, huyendo del lugar en al menos 2 vehículos en dirección desconocida. Lesionando lamentablemente a 2 de ellos para posteriormente al jefe de bodega llevarlo hasta una bóveda en la cual logran activarla y sustraer diferentes especies evaluadas hasta el momento en 50 millones de pesos. Celulares y tablets principalmente se llevaron los delincuentes. Hay que recalcar una situación, habíamos comentado que no habían heridos, sí, hubo 2 personas que terminaron lesionadas, pero afortunadamente fuera de peligro de vida y muy choqueadas a raíz de haber protagonizado este nuevo violento asalto en un recinto comercial en contra de tiendas de telefonía. Cerramos nuestro despacho, Andrés, con la investigación que se está desarrollando en el sector oriente de la capital en torno al ciudadano chino, el cual sufrió el asalto de más de 25 millones de pesos. Salía de su domicilio en los alrededores, iba pasando cerca del Parque Araucano en calle Cerro Colorado. Lo chocaron, además le bloquearon el paso, se llevaron más de 25 millones de pesos que iba a depositar en el centro de Santiago y arrancaron en dirección desconocida. Es una especie de salida de banco, claro, antes que llegara a depositar a un recinto bancario esa gran suma, habría sido un dato, posiblemente investigación que está desarrollando Carabineros con el fin de poder encontrar a los responsables, Andrés. Continuamos muy atentos con las novedades. Fabián Collao, muchas gracias, buenas tardes. Volvemos con información política. En una jornada clave, importante para el Congreso, durante esta tarde la Sala del Senado votará la designación de Ángel Valencia como nuevo fiscal nacional. Desde el gobierno llaman a que la Cámara Alta apruebe la tercera nominación del Ejecutivo. Don Kevin Felgueras, con todos los detalles, ¿será la tercera la vencida? Don Kevin, se lo pregunto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? La verdad, y siendo súper honesto, no sabemos. A esta hora de la tarde, siendo casi las 2, no están los votos. De hecho, lo conversábamos con varios senadores y a esta hora son más los que están en duda que la certeza que podemos decir que Ángel Valencia va a ser el próximo fiscal nacional. A esta hora de la tarde podemos contar que hay 31 votos asegurados. Se requiere de 33 para que Ángel Valencia se transforme en
el sucesor de Jorge Abbott en la cabeza del Ministerio Público. Eso sí, hay varios parlamentarios que son oficialistas que no han manifestado su opción de poder respaldar la nominación que ha hecho el Ejecutivo. Las dudas han surgido desde todos los sectores y por distintas razones, por las causas que ha defendido Ángel Valencia, por los vínculos políticos que tuvo en su pasado, también por una situación que fue descartada por él y por sus hijos durante el fin de semana, una situación con la pensión de alimentos que fue cuestionada por un medio de comunicación y que fue desmentida por el propio candidato a fiscal nacional, quien llegó esta mañana a las 9 de la mañana con 45 minutos, pasaba por las puertas giratorias de calle Victoria del Congreso Nacional para subir hasta el cuarto piso del Senado, donde ha estado toda la mañana esperando a que le toque exponer en la Comisión de Constitución, una comisión que empezó a funcionar a las 11 de la mañana y que la verdad es que se ha desarrollado de manera un poquito más extensa de lo previsto, con la exposición de la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, respondiendo a los cuestionamientos que han hecho algunos senadores y senadoras. Incluso hay algunos que han mezclado algunos temas, han dicho que si el presidente de la República reconoció desprolijidades con respecto a los indultos, ¿por qué no se puede hablar de desprolijidades en los nombramientos de los candidatos a fiscal nacional? Eso lo dijo el senador David Sandoval de la Unión Demócrata Independiente. Vamos a pasar a revisar de inmediato las breves declaraciones que dio a los medios de comunicación el candidato a fiscal nacional, Ángel Valencia, en su llegada al Congreso Nacional. Les agradezco mucho la atención, pero voy a hablar después de la exposición. Muy breve, ¿qué es lo que espera del Senado? ¿Se siente tranquilo de lo que va? Les agradezco mucho la atención, pero preferiría hablar después de la exposición. Prefiero concentrarme en eso. Muchas gracias. Que tengan buen día. A pesar de todo lo que ha surgido en la prensa este fin de semana. Hemos estado principalmente concentrados en la exposición, así que se lo agradezco mucho. Permiso. Gracias. Decidió no hacer mayores comentarios, venía concentrado en esta exposición que va a tener que desarrollarse en los próximos minutos. De hecho, la Comisión de Constitución, que está sesionando de manera extraordinaria en la sala del Senado, ha suspendido sus funciones por un par de minutos a la espera que se retiren las personas del Ejecutivo y se retome la sesión con Ángel Valencia al interior de esta sala para escuchar su exposición. Dentro de esta comisión expuso, ya lo decíamos, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, quien dijo que se ha visto afectada la labor de la Fiscalía por no tener justamente a un jefe, a un fiscal nacional a la cabeza, y que es de vital importancia para el Ejecutivo, pero sobre todo para la persecución de la delincuencia, que exista hoy en Ángel Valencia ya un fiscal nacional ratificado por el Congreso Nacional, particularmente por el Senado. Escuchamos las palabras de la ministra del Interior. El trabajo interno de la Fiscalía se ha debilitado. Si tenemos al centro la necesidad de atender las necesidades de las personas y particularmente de las víctimas, y de trabajar por la preservación de la paz social y particularmente por excluir radicalmente la violencia de nuestra convivencia, esta institución es uno de los pilares más fundamentales de esa tarea. Creemos que el señor Valencia va a hacer un aporte muy significativo a cerrar este proceso de nominación que ha sido tan complejo y a darle la conducción que requiere a esta institución tan importante para los desafíos que tenemos como país. En virtud de ello es que llamamos a este Senado, a todos sus integrantes, senadoras y senadoras, a aprobar su nominación para que pueda rápidamente emprender esta tarea y ponernos todos y todas manos a la obra. Bueno, lo decíamos, Andrés Vial, 13 de la tarde con 51 minutos y a esta hora inicia la exposición de Ángel Valencia en la sala del Senado, pero funcionamiento la Comisión de Constitución de esta corporación, que es la que ha escuchado a los otros candidatos a fiscal nacional, José Morales en una primera instancia y luego Marta Herrera. Ninguno de los dos tuvo los 33 votos necesarios. Se espera que con esta exposición, que puede tardar un par de horas en desarrollarse, Ángel Valencia convenza a aquellos parlamentarios que todavía tienen ciertas dudas, entendiendo que es una persona que, a pesar que estuvo en el Ministerio Público entre el 2012 y el 2006, viene de afuera, se dice, se ha manifestado de esa manera. Algunos pedían un candidato que conociera más el tejimaneje de la Fiscalía, sin embargo, otros valoran el hecho que alguien pueda venir a refrescar quizás el Ministerio Público. Está en pleno desarrollo esta exposición del candidato Ángel Valencia, pero más
más allá de lo que él pueda decir para convencer a las y los parlamentarios, son las y los senadores quienes tienen la última palabra durante esta jornada. Algunos han hablado de guerra sucia en esta elección de fiscal nacional, otros han descartado aquello, pero ya han anunciado su voto en contra. Pasamos a revisar de inmediato declaraciones de los parlamentarios que hoy tienen la última palabra. Lamentablemente ha existido una guerra sucia en estas candidaturas a fiscal nacional, que no partió hoy, partió con la nominación de José Morales y después de Marta Herrera en el cargo de fiscal nacional. Yo he apoyado ambos nombramientos, porque parte de la razón de por qué la delincuencia está descontrolada en nuestro país es porque llevamos meses sin fiscal nacional. Y eso es una irresponsabilidad. ¿De qué guerra sucia estamos hablando? Si esto es libertad de expresión, libertad de prensa y también libertad de aprender, de revisar y de actuar en consecuencia. No hay guerra sucia. Esto es responsabilidad institucional lo que estamos haciendo. Si se obtienen los votos, bien será. Si no se obtienen los votos, seguiremos el proceso hasta encontrar a alguien de consenso. Si la votación fuera ahora, en unos minutos, no tiene los votos. Y creo que es muy importante la sesión de la Comisión de Constitución que en este momento se está desarrollando, primero para que el gobierno exponga cuáles fueron los argumentos que tuvo a la vista para decidir por el candidato Ángel Valencia y luego también su propia respuesta frente a las consultas que le hagamos los senadores y senadoras. Es muy importante saber lo que ha ido ocurriendo en los otros procedimientos y que se aprenda de aquello. Que se aprenda de lo que pasó con José Morales y también lo que sucedió con Marta Herrera, es lo que decía la senadora Paulina Núñez en una bancada de Renovación Nacional donde, recordemos, hay personas que pertenecen al partido, otros independientes y estarían allí las principales dudas de la aprobación de este nombre, el tercero que propone la moneda. A esta hora de la tarde hay 31 votos, debiesen sumar al menos 2 más para que Ángel Valencia esta tarde-noche probablemente pueda ser nombrado como el nuevo fiscal nacional. Oiga, los mismos 31 votos que obtuvo Morales, 25 obtuvo Marta Herrera. ¿A qué hora es la votación? ¿4 de la tarde? A las 4 empieza la sala del Senado donde se define ¿Cuánto podría demorar cada eso? senador, eso podría tardar 1 hora o podría tardar 7 horas. Vamos a estar muy atentos a lo que suceda durante... ¡Oh! Se nos fue la señal con don Kevin Felgueras. De repente se fue a negro, oiga. ¿Así? Sí, repita, por favor. Perdón. Retroceda, 15 segundos. Vamos, les decía, se puede tardar 1 hora o se puede tardar 7 horas la votación. Va a depender del ánimo que tengan las y los parlamentarios para hablar. Y sobre este tema, vaya que les gusta hablar. Así que vamos a estar atentos durante toda la tarde y probablemente en el Noticias 24 de 24 horas. Ahí estaremos en Canal 24 Horas como todos los días, el canal más visto, el del cable en nuestro país. Ya, don Kevin, que le vaya bien. Nos vemos. Chao, chao. Internacional. Revisamos toda la información del mundo, como siempre, las últimas horas con el foco puesto en Brasil. Sofía Norman, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Claro, vamos a revisar estas imágenes que obviamente remecen no solamente a Brasil, a todos los que residen en el gigante de nuestra región, sino que a nivel internacional. Estamos viendo las imágenes de este día lunes, de lo último que se está dando en la capital brasileña. Estamos hablando de Brasilia, donde se desmanteló ya oficialmente, según la última información, ya no quedan personas bolsonaristas, específicamente adherentes del expresidente Jair Bolsonaro en este campamento, Andrés, que se había instalado poco después de que se anuncia ya que Lula da Silva es el ganador de las elecciones, y esto era gente bolsonaristas que estaban pidiendo la intervención militar. Este campamento en específico estaba en las cercanías del cuartel general del ejército y durante este día lunes ya el Tribunal Supremo ordenó a las personas que vemos ahí en la pantalla dividida, a la policía, a los militares, a desalojar, desmantelar este campamento en específico. Más de 1.200 detenidos ya los vemos ahí, por ejemplo, caminando a los buses. Ellos han sido trasladados junto a los detenidos del día de ayer para investigar sobre todo el ataque que remeció a la capital. Este ataque por parte de miles de bolsonaristas que de hecho estamos viendo ahí en algunas de las imágenes. Obviamente todas estas detenciones del campamento es para investigar si es que ellos participaron o no durante esto que estamos viendo ahí en las imágenes. Sí, Sofía, algo bien
previsible que podía suceder en Brasil, con un expresidente que nunca reconoció el triunfo de Lula, que ni siquiera fue a la asunción de Lula como presidente, tal como sucedió con Donald Trump. Y estos hechos que se dieron durante estos actos frente a las policías en diferentes estados, esta violencia que se dio en Brasil, nunca recibió la condena frontal de Jair Bolsonaro. Esto se fue acumulando hasta que lamentablemente terminamos en lo que vimos muy similar a lo que sucedió hace 2 años en el Capitolio, también con otro personaje muy similar como Donald Trump. Claro, eso es parte también del análisis político que se ha dado durante las últimas horas. Esto fue en la tarde del día de ayer domingo, pero recordó claramente a este hecho que estuvimos revisando. De hecho, el día viernes se cumplían 2 años desde el asalto al Capitolio en Estados Unidos. Imágenes muy parecidas a lo que pudimos ver ayer desde Brasilia, pero aquí se ataca no solamente al Congreso, también al Palacio Presidencial de Planalto. Lo estamos viendo ahí en algunas de las imágenes. Los 3 poderes finalmente del Estado. Estamos hablando del Ejecutivo, el Legislativo y también el Judicial, que es atacado físicamente también por parte de los bolsonaristas. Y claro, aquí se habla de la figura de Jair Bolsonaro. Él no ha reconocido su derrota, tampoco el triunfo de Lula Silva. Está en Estados Unidos desde 2 días antes del cambio de mando. Él viaja a Miami, viaja al estado de Florida, y aquí el análisis, claro, es como él nunca ha condenado estas manifestaciones, también protestas que hemos visto desde que Lula da Silva gana las elecciones. Esto podría haber sido de alguna forma un gatillante, un llamado indirecto a todos sus adherentes, como los que vemos en las imágenes, a violentamente no reconocer finalmente el resultado de que ellos seguían insistiendo: queremos una intervención militar contra Lula da Silva. O sea, ese es el tema, porque perdieron, porque pruebas no ha habido ninguna, igual que como sucede en el caso de Donald Trump. Hasta el día de hoy, 2 años, no tienen ninguna prueba fehaciente de que las elecciones hayan estado amañadas. Brasil, lo mismo. Exactamente. De hecho, cuando ya se conocen los resultados oficiales, el partido, uno de los tantos partidos que apoyaba a Bolsonaro, intenta realizar una investigación sobre las urnas. Hay que recordar que allá el voto, claro, el voto es electrónico. Acá el Partido Liberal acusa que habían algunas urnas que eran antiguas, que había ciertos problemas con los resultados que finalmente hubieran dado ganador a Bolsonaro. Pero aquí el Tribunal Supremo, la Corte Suprema, dice esto no es así. De hecho, les da una multa porque estas son acusaciones totalmente infundadas, pero acusaciones que claramente tienen un gran apoyo dentro, sobre todo, de los bolsonaristas. Los veíamos ahí con las camisetas de la selección de fútbol, que se ha convertido, desde que Bolsonaro realizó su primera campaña presidencial, en una especie de símbolo por parte de los bolsonaristas, de los adherentes del expresidente, para demostrar este sentimiento de país como brasileño, algo que ha sido condenado muchas veces por parte de Lula Silva. Sí, coincidió mucho con el Mundial, también con la previa a Qatar, que muchos jugadores se identificaron con Bolsonaro. Claro. Están en su derecho. Neymar, Ronaldinho, Cafú, Rivaldo, jugadores de antes, de ahora, que se identificaron abiertamente con el expresidente de Brasil. Insisto, están en su derecho, pero eso obviamente hace que la camiseta de la selección sea también tema. Claro, eso también parte de las críticas, las condenas que había por parte, sobre todo, del ahora oficialismo. El mismo presidente Lula da Silva lo decía ayer desde Sao Paulo, porque él no se encuentra en el Palacio Presidencial, tampoco estaba en Brasilia al momento de estos ataques, estaba visitando ciudades que habían sido afectadas por ciertas inundaciones, y él mismo dice: acá hay libertad, obviamente defendemos la libertad de expresión, todos pueden mostrar su opinión, pero aquí está, claro, acá la línea se traza sobre la violencia y estos ataques que se vivieron durante la jornada de ayer contra los edificios de los 3 poderes del Estado. El presidente Lula da Silva ya convocó durante esta tarde a una reunión que va a sostener con distintos gobernadores. Todavía no está confirmado quiénes van a viajar hasta Brasilia para participar de esta reunión, sobre todo frente a la preocupación, Andrés, que pueda haber frente a que esto se replique no solamente en Brasilia, sino en otras regiones del país que cuentan con una presencia bolsonarista bien importante. Tenemos parte ahí de las declaraciones que realizó Lula da Silva frente a estos ataques, y también qué es lo que van a hacer como gobierno frente a estos cientos y ahora más de 1.200 detenidos. Escuchemos. Y quería decirles que todas las personas que participaron en esto serán encontradas y serán castigadas. Verán que la democracia garantiza el derecho a la libertad de comunicación, la libertad de expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones que se crearon para fortalecer la democracia.
Ahí teníamos entonces parte de estas declaraciones, las primeras impresiones también de Lula da Silva. Lo vemos ahí, Andrés, en las imágenes, como él llegó durante la noche cuando ya se había retomado el control de los edificios de esta plaza que tiene los tres poderes del Estado, para ver los destrozos, claro, que quedan después de este ataque. Como les decía, decenas, cientos de detenidos que ya deja esta situación. Se desmantela también este campamento y todas las respuestas que ha habido por parte de las autoridades. El presidente Lula da Silva ya sostuvo su primera reunión de gabinete posterior a este ataque que estamos viendo en las imágenes, para también cómo enfrentar esta investigación de lo que ya se está tratando como un posible intento de golpe de Estado por parte de estas personas que vemos ahí en las imágenes. Así que vamos a tener obviamente los ojos puestos en nuestro país, en este país de nuestra región, digo, para ver cuál es el desarrollo también y cómo siguen apareciendo nuevas personas que están siendo detenidas. Sobre todo, Andrés, por ejemplo, para cerrar este tema, registro en redes sociales, gente que subió historias, que subió fotografías participando de estas manifestaciones, de estas movilizaciones violentas que ahora están siendo claramente buscadas por parte de las autoridades. Así que vamos a estar viendo ahí el desarrollo de lo que está pasando en Brasil. Porque vamos a cambiar completamente de tema, vamos a ver otro tipo de manifestaciones que ya cumplen más de 3 meses. Estamos hablando de lo que azota a las calles de Irán y lo que ha sido calificado ya como uno de los mayores desafíos para el gobierno de este país. Específicamente vemos algunos de los registros que se han dado específicamente en una prisión que está ubicada en la ciudad de Karaj, esto en Irán. Personas, Andrés, que están protestando contra las ejecuciones que se han realizado contra los manifestantes que han participado de estas históricas manifestaciones. Veíamos el fin de semana como decenas de personas estaban también en contra de las últimas ejecuciones que se dieron, específicamente el día sábado. 2 personas ahí que fueron ejecutadas y que se suma a esta larga lista tanto de personas arrestadas como condenadas a muerte, y también gente que ya ha sido ejecutada durante las últimas semanas en la respuesta que han tenido las autoridades allá en Irán frente a estas manifestaciones que, recordemos una vez más, comienzan el pasado 16 de septiembre. Esto después de la muerte de Mahsa Amini, esta joven que estaba bajo custodia policial por presuntamente no haber estado usando bien su velo islámico. Específicamente en la cárcel de Rajai Shar se estaban planeando, al parecer, nuevas ejecuciones por parte ahí de las autoridades. Entonces son decenas las personas que llegan a las afueras de esta cárcel, arriesgándose también obviamente a ser detenidos, porque las personas que han participado durante estas protestas han sido rápidamente acalladas por parte ahí de las autoridades, algo que ha traído la condena internacional, sobre todo de Naciones Unidas, también países de Occidente. Hoy día el Papa Francisco, por ejemplo, insistió en que no se debe, condenó usar la pena de muerte ya en estas manifestaciones que estamos viendo en las imágenes, que estaremos ahí ampliando cuál es la respuesta por parte de las autoridades de Irán a esta nueva jornada de manifestaciones que se está registrando en las cercanías también ahí de la capital de Teherán. Nos vamos a ir hasta otra capital del mundo, hasta India, porque normalmente en el invierno acá hay harta contaminación, harta falta de visibilidad por la contaminación, y acá se suma también esta niebla, Andrés, que azota a Nueva Delhi hace ya varios días, y esto también ha tenido ciertas repercusiones, por ejemplo, en los vuelos, porque es básicamente nula la visibilidad que han tenido. Podemos ahí apreciarlo claramente en las imágenes. No se veía nada en las carreteras durante esta jornada de día lunes allá en Nueva Delhi, algo que ocasionó también accidentes de tráfico. Ahí los vuelos fueron suspendidos también por parte de las distintas autoridades desde el aeropuerto de Nueva Delhi para evitar cualquier problema, claro, que podría traer esta densa niebla invernal que estamos viendo en las imágenes. Algunos colegios, de hecho, volvían a clases durante este día lunes, pero las autoridades pidieron a varios colegios, sobre todo colegios privados, que no vuelvan a clases por lo menos hasta el 15 de enero, porque aquí es una situación peligrosa la que se está dando frente a esta densa niebla que está azotando a la capital de India, que también tiene repercusiones, por ejemplo, la contaminación que tiene actualmente esta capital, una de las capitales más contaminadas del mundo, de hecho. Y estamos hablando del país que está a puertas de transformarse en el más populoso del planeta, de tener más habitantes que China, y ahí uno puede entender muchas de las situaciones que estamos viendo referentes a la contaminación, una economía que crece bollante, pero también con este costo. Claro, o sea, solamente en esta ciudad, solamente en Nueva Delhi, estamos hablando de más de la población que tiene Chile. Imagínate. O sea,
es una situación completamente extrema lo que se vive aquí, el tráfico que hay todos los días, y también acá en el invierno se suma, por ejemplo, la quema de algunos cultivos que suman lamentablemente a esta situación, la contaminación, que además esta ola de frío que está afectando con esta niebla allá en India. Vamos a ver otras imágenes, Andrés, que nos llegan específicamente desde la frontera entre Estados Unidos y México. Vemos ahí al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que por primera vez desde que asumió la presidencia visitó este controversial muro fronterizo, que además el tema de la migración, el ingreso de inmigrantes de manera ilegal al territorio estadounidense, se ha convertido en uno de los temas más difíciles que ha tenido que afrontar el presidente Biden. Específicamente visitó un centro para migrantes en El Paso, esto ubicado en el estado de Texas, uno de los pasos fronterizos también que recibe mayor número de solicitudes y también mayores intentos de cruzar de manera ilegal hacia Estados Unidos. El presidente Biden también ahí recorrió una sección del muro fronterizo frente a la patrulla fronteriza, que son quienes finalmente enfrentan todos estos problemas que ha traído, sobre todo durante los últimos meses, Andrés, lo hemos visto, este cruce de inmigrantes que ha ido en un aumento considerable durante los últimos meses, sobre todo a medida que hemos visto que se han levantado las restricciones de la pandemia en los países de Centroamérica. Más centroamericanos han viajado hacia la frontera que comparte Estados Unidos con México para intentar cruzar hacia el territorio estadounidense y cumplir este llamado sueño americano también, que lo hemos visto con anterioridad. Sí, visita inédita del presidente Biden, Sofía, que también contempla reuniones con AMLO y con Justin Trudeau. Exactamente. Todo esto fue una visita previa, porque él, después de realizar esto que estamos viendo en las imágenes, viaja de hecho hasta México para participar de la Cumbre de América del Norte. Exactamente, se va a reunir con sus homólogos de México y también de Canadá para hablar de los temas que obviamente ellos tienen que afrontar como países norteamericanos. Un tema muy importante, obviamente, la inmigración, sobre todo entre las conversaciones que van a sostener Biden y AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano. Ellos están reunidos en el territorio de México. Entonces, de hecho, durante los últimos minutos, su primera acción conjunta fue realizar esta declaración conjunta respecto a la situación de Brasil, también condenando estos ataques. Pero obviamente vamos a ver durante los próximos días qué van a estar conversando estos tres líderes mundiales, sobre todo con los ojos puestos en esta inmigración que ha ido en aumento, y además una preocupación, claro, en los temas humanitarios que aquejan entonces a esta zona del mundo. Vamos a estar ampliando toda esta información ahí cuando ya se den todas estas reuniones, porque vamos a hablar de China y la pandemia, el levantamiento de las restricciones que no solamente han tenido, Andrés, estas repercusiones, lo hemos visto durante las últimas semanas, del aumento de los casos a nivel nacional, un aumento que ha desbordado, por ejemplo, los centros de salud, los hospitales allá en el gigante asiático, sino también despidos, por ejemplo, en las empresas que fabricaban pruebas de COVID, pruebas de PCR. Veíamos que, por ejemplo, cuando se registraban cierto número de casos allá en las ciudades de China, se cerraba la ciudad, de toda la gente tenía que someterse a una prueba de PCR, pero esto ya no es parte de las reglas, de las medidas que se incluyen dentro del plan de tolerancia cero frente a la pandemia ya en China. Entonces se realizó un despido masivo de una de las principales empresas que fabricaba estas pruebas de COVID-19, pero obviamente esto enojó al personal que fue desvinculado. Lo vemos ahí, la respuesta que tuvo los ahora ex trabajadores de esta empresa. Violentas protestas que se dieron sobre todo contra los equipos antidisturbios que fueron desplegados en esta ciudad allá en China, que vio este despido masivo. También la gente no se lo esperaba frente al levantamiento también de las restricciones. Recordar que el día de ayer se realiza este levantamiento de las restricciones de viajes. La gente en China va a poder salir con mayores libertades, pero se está encontrando con estas restricciones, Andrés, que se han impuesto en otros países del mundo, por ejemplo, Estados Unidos, Japón, Francia, Canadá, son solamente algunos de Chile. También en Chile se están dando estas pruebas PCR obligatorias, por ejemplo, para la gente que viaja desde China, no solamente ciudadanos chinos, sino gente que, por ejemplo, se encontraba de viaje, que vive, que trabaja, no solamente para los ciudadanos. Ahora tienen que presentar, por ejemplo, pruebas PCR frente al aumento de casos que se están dando, un aumento que preocupa a la comunidad internacional, sobre todo para esta difusión también que puede hacer de otras variantes que hay actualmente en el territorio de China. Así que también hay la respuesta por parte de estos ciudadanos, personal que fue despedido bien enojado frente a las medidas que están tomando las autoridades.
vamos a cambiar completamente de tema porque este tema nos ha dado harto que hablar, Andrés. ¿Va a seguir, Sofía, con esto? Vamos a seguir con el príncipe Harry porque él también no para de dar entrevistas, de realizar distintas declaraciones frente a su controversial nuevo libro, esta autobiografía del príncipe Harry, donde hemos ya comentado algunos de los temas que han salido a la luz y específicamente vemos ahí en las imágenes algunas de las entrevistas que ha dado durante la última jornada, específicamente promocionando y defendiendo su libro. Lo vemos ahí en las imágenes, estamos hablando de En la sombra, esta autobiografía, las memorias del príncipe Harry, que hablan de un poco cómo funciona la familia real británica y hemos hablado de revelaciones bien importantes, que su hermano William le pegó, lo agredió frente a una pelea por su esposa, la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle, y aquí específicamente algunos de los temas que habló durante estas entrevistas. Andrés acusa directamente a su familia de ser quienes filtran historias a los medios, sobre todo historias que los hacen ver bien a ellos y mal al príncipe Harry y a Meghan Markle, a los duques de Sussex. Aquí él dice que la prensa es en gran parte lo que ha traído repercusiones dentro de su familia, aparte entonces de las distintas declaraciones que dio durante estas entrevistas, específicamente con una cadena británica. Ahí tenemos también parte de lo que le dijo a este periodista ahí en ITV durante esta entrevista que ya está tomándose ahí los distintos portales del mundo. Escuchemos qué fue lo que dijo. No creo que mi padre o mi hermano lean el libro. Realmente espero que lo hagan, pero no creo que lo hagan. Porque me gustaría recuperar a mi padre, me gustaría tener a mi hermano de vuelta. Por el momento no los reconozco, tanto como ellos probablemente no me reconozcan. Pero ese es un síntoma de uno de los problemas en los que no solo estamos hablando de las relaciones familiares, estamos hablando de un antagonista que es la prensa británica. Ahí repite entonces el príncipe Harry esta declaración, Andrés, que ya habíamos revisado hace algunos días, que él quiere recuperar la relación que tiene con su padre, con su hermano, pero ya son varios los analistas, también los propios ingleses, El Mundo, que está diciendo está bien, es difícil, sobre todo con estas revelaciones, estos comentarios que se ha realizado el duque de Sussex durante los últimos días y sobre todo ahí en lo que vamos a poder leer en su libro. Ya confirmamos ahí con algunas librerías acá en Chile, por lo menos va a estar a la venta físicamente desde mañana. Quienes desde quieran mañana, leer yo pensaba que tipo febrero, mañana. No, desde mañana ya va a estar, ya hay algunas librerías que tienen ahí en la vitrina. Ya la imagino, usted está ahí en la fila virtual. No, yo estoy esperando, yo mañana salgo aquí y me voy a comprar. Ya, Sofía Norman. Gracias, Andrés, que estés bien, buen día. 2 de la tarde con 14 minutos, nos vamos a la pausa en 24 tarde. Ya volvimos con 24 tarde. Salgamos de viaje. Vámonos de vacaciones, vámonos al norte chico, Pichidangui. Es otro de los destinos favoritos para los chilenos durante este verano. ¿Serán sus playas o será su gastronomía o los dos? Macarena Milla, desde la región de Coquimbo, con todos los detalles. Maca, buenas tardes. Buenas tardes, o será su tranquilidad. Yo creo que esa es la palabra que caracteriza a este balneario. Tú ya lo decías, estamos en Pichidangui, en la comuna de Los Vilos, a 2 horas con 15 minutos de la ciudad de Santiago, a 2 horas con 40 minutos de la ciudad de La Serena. Y en realidad ustedes lo pueden ver y quiero que nos quedemos con las imágenes de Daniela Pizarro. Esta es la playa del balneario de Pichidangui, bastante tranquilo. ¿Y por qué decía yo que es la palabra que caracteriza a este lugar? Porque la gente usualmente lo que busca es venir a descansar, a veces también de las aglomeraciones, no solamente del trabajo, sino de la concentración de personas, y en este punto lo pueden hacer porque ustedes lo ven, hay turistas con bastante espacio para poder descansar con sus familias y en realidad eso es lo que han podido hacer. Hay oferta gastronómica bastante amplia, estamos en el borde costero y por lo mismo los platos principales todos están relacionados al mar, mariscos y pescados. También hay oferta de deportes náuticos, tenemos buceo también, que es muy destacado en este lugar, y eso es un poco en realidad de lo que ofrece Pichidangui, un rinconcito un poco escondido, nos decían los propios locatarios, porque la gente usualmente viaja de Santiago a La Serena, pero esto queda en el camino, ahí en la comuna de Los Vilos, así para todos quienes todavía están buscando un destino para estas vacaciones puedan hacerlo y tengan ahí en su mente Pichidangui. Pasemos a escuchar algunas de las declaraciones de locatarios, tanto como emprendimientos gastronómicos y también de hospedaje que todavía y aún tienen disponibilidad para este verano 2023.
Aún tenemos un poquitito vacante porque nuestros clientes felizmente ya después de pandemia han venido y nos han llamado y vuelven. Y acá los recibimos con los brazos abiertos y con ciertos siempre atractivos de la zona. Muchas cosas dulces, unos sándwiches también espectaculares para acompañar las 11 de la familia y claro, siempre estamos aquí abiertos a esperarlos, a que vengan a disfrutar de nuestros productos. Somos, como te dije, únicos acá en la zona, así que bienvenidos todos a los que quieran a probar nuestras cositas ricas que tenemos acá. Invitamos a toda la gente que nos visite, que visite Pichidangui y pueda disfrutar de una de las mejores playas de Chile. Claro, y ustedes lo escuchaban, una de las mejores playas de nuestro país y también de la comida más rica. Y a eso quiero que los invitemos, vamos con Daniela Pizarro a movernos hasta el restaurante Poseidón a probar sus platos típicos. Acá Poseidón tienen un plato que se llama el Tridente y eso es lo que nos van a contar un poquito de qué consta, cuáles son los productos, los valores también, que seguro en su casa, si usted está buscando panoramas y planes para este verano, le importa bastante para su presupuesto. Entonces ingresamos al restaurante acá Poseidón, que nos está esperando incluso su propio chef, que nos dijeron es buzo mariscador, entonces todo lo que él saca del mar llega hasta la mesa. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo está? ¿Su nombre? Rodrigo Leiva. Marjorie, su señora. Oigan, cuéntenos un poquito, acá nos prepararon una mesa tremenda, llena de comida. ¿Qué es lo más típico de acá de Poseidón? Mira, lo que más nos piden es nuestro Tridente Poseidón, que es nuestro plato que lo inventamos especialmente para este restaurante. También tenemos la empanada Poseidón, que cuenta con... Cuenta con una base de loco, además ya champiñón y tomate. Todo eso se hace una salsa y se coloca adentro. Esto se llama, es una empanada. Una empanada de Poseidón. Lleva doble hojalda, así que súper rica, vengan a probarla acá a Pichidangui. Los vamos a estar esperando, tiene una hermosa vista de la bahía acá. Y también tenemos nuestro... Este es caldillo. Bueno, lo típico de todas las caletas, los chupes, caldillo nerudiano, ¿cierto? Y para comenzar la reineta, merluza, de todo. También tenemos una promoción para todos los que nos visiten, que es un menú. El menú Poseidón cuenta con un pescado o carne, si ellos prefieren, con arroz, ensalada y un vaso de jugo con el sabor que ellos quieran, a 10.000 pesos, para que vengan a visitarnos acá a Poseidón. Claro, cuando yo llegué les pregunté a ustedes por los valores y me dijeron, claro, tenemos mucha oferta, pero lo más importante es que nadie ingrese a este local, diga está caro y se vaya. Ustedes tienen opción para todo. Para todo el que quiera venir a probar acá. Hay menú, hay platos especiales, tenemos macha fresquita igual, ostiones, de todo para degustar. Mi esposo igual es pescador, así que también está ahí siempre sacando productos del mar. Nos quedamos entonces con esa invitación, sacándole un poquito de pica. Nosotros acá, hay que decirlo en realidad. Tenemos una mesa llena de comida, entonces, llena de platos típicos acá de Pichidangui. La invitación está hecha, Andrés, para que puedan venir entonces hasta la región de Coquimbo, hasta este rinconcito, lo decíamos nosotros, un poquito de paraíso que lo tenemos muy cerca. Ustedes también a 2 horas con 15 minutos, le decía yo al inicio, y de La Serena a 2 horas con 40 minutos. Así que todos invitados a Pichidangui y en la noche ahí vamos a tener más detalles de hospedaje, de comida, de entretenimiento, así que bastante atentos también. Sí, está bueno el dato ahí, el combo de 10 luquitas en el Poseidón allá en Pichidangui. Muchas gracias, Maca. Buenas tardes. Seguimos revisando otros puntos del país. Desde la región de Coquimbo nos movemos hasta el sur, hasta la Patagonia. Es un destino turístico incipiente que atrae a los amantes de la naturaleza y el deporte aventura. Viajamos hasta la Patagonia, en la región de Aysén. Conocimos la belleza de Cerro Castillo y hasta nos encontramos con un huemul en la ruta. Felipe Gallegos preparó la nota. Y este tradicional frío patagónico nos recibe en nuestro arribo a Balmaceda. Comenzamos así nuestro recorrido. Montañas, árboles, lagos, ríos, aire puro, es todo lo que describe a la ciudad de Río Ibáñez, ubicada a 1.800 kilómetros de Santiago, un destino turístico incipiente que cada vez más cautiva a turistas nacionales y extranjeros. Y aquí comenzamos nuestro recorrido por la carretera austral, 1.200 kilómetros que cada año encantan a miles de turistas. El camino poco a poco nos cautiva. Llevábamos apenas unos minutos en la ruta cuando nos encontramos con esta agradable sorpresa.
Y dentro de nuestro recorrido tuvimos la suerte de encontrarnos con una familia de huemules, uno de los grandes hitos turísticos justamente cuando uno viene a recorrer la carretera austral. Cruzaron por la carretera austral, los tenemos aquí cerquita de nosotros. Vamos a hablar bajito para que no se espanten. El huemul, símbolo nacional, emblema de los bosques patagónicos, había aparecido en nuestro camino. El viaje no podía empezar mejor, pero todavía quedaban sorpresas. Con apenas 800 habitantes, Cerro Castillo es reconocido como un incipiente destino turístico. Es un lugar predilecto por los amantes del deporte aventura, ya que por sus alrededores se puede disfrutar del kayak, las cabalgatas y del trekking. Es que Chile es muy lindo, tiene muchos paisajes hermosos, yo recomiendo 100%, es primera vez que yo estoy por la carretera austral y yo creo que me quedan muchos veranos también por venir todavía. Sí, lo bueno es que uno tiene distintas cosas que conocer, o sea, el otro día hicimos kayak y pasamos por un río, hoy día vamos a hacer, o sea, nos quedamos acá, después vamos a hacer un trekking, es muy distintas las cosas que se pueden hacer acá en el sur. La opción favorita de los turistas es acampar. Desde 9.000 pesos puedes quedarte en un camping, pero siempre existen opciones. 20.000 pesos cuesta una habitación privada en una residencial, o por 14.000 pesos puedes quedarte en una habitación compartida como esta, un búnker ideado especialmente para los mochileros. El pic de nuestra temporada es sin duda en febrero, pero se ha mostrado que en enero también ha subido en los años que yo he estado trabajando por acá. Algunos llegan a dedo, otros en motorhome o camionetas 4x4. Es que hay caminos más complejos, como el que nos lleva a la laguna Cerro Castillo, un imperdible si andas por la zona. El acceso cuesta 15.000 pesos para los chilenos y 19.000 para los extranjeros. Estimado, hay que caminar alrededor de 6.5 kilómetros desde este punto hasta el mirador de la laguna Cerro Castillo. Es un trekking de mediana a alta dificultad. Avanzamos 18 kilómetros por la carretera austral y llegamos hasta el lago Tamango, una belleza natural con una vista privilegiada del Cerro Castillo. Nuestro recorrido continuó por otros 20 kilómetros. El viento soplaba fuerte mientras atardecía en el río Ibáñez. Así nos encontramos con este salto, otra atracción turística de la zona y donde todos quieren sacarse una foto. Es una de las paradas obligadas antes de llegar al lago General Carrera, el segundo más grande de Sudamérica y que comparten Chile y Argentina. Pero era imposible irnos de la Patagonia sin probar el asado de cordero al palo. Es una tradición cuyo precio bordea los 30.000 pesos con agregado. A ello también le podemos sumar un Calafate Sour, un brebaje típico que cuesta unos 5.000 pesos. La zona vivió un hito relevante esta semana con la instalación de la primera bencinera en Villa Cerro Castillo. Sus habitantes debían recorrer largas distancias para abastecerse, lo que era un problema incluso para los bomberos. El hito se celebró con un gran evento que reunió a la comunidad. Estamos aquí a 120 kilómetros de Río Tranquilo y a 100 kilómetros de Coyhaique, estamos justo en la mitad y por lo tanto era muy importante, además un centro como Cerro Castillo que tiene un potencial turístico gigantesco, poderlo dotar de una estación de servicio como esta. Internet satelital, baños, estacionamientos, comida y todos los servicios ahora están disponibles para la comunidad y sus visitantes, algo que esperan pueda seguir contribuyendo a incentivar el turismo en la Patagonia isanina. Nos despedimos con esta vista, con el Cerro Castillo de fondo, a orillas del lago Tamango. Fue el trabajo de Francisco López en las imágenes, Felipe Gallegos, 24 horas. Vamos a hablar de economía, vamos a hablar del costo de la vida, de la inflación, del IPC. Lo comentamos el viernes pasado, las cifras que entregó el INE
mejores por lo menos de lo que veníamos. En el mes de diciembre 0,3% la inflación, el mes de noviembre había sido un 1% y ojalá todos esperan que se mantengan los números de diciembre para que así de una vez por todas y ya definitivamente la inflación no sea el principal dolor de cabeza para millones de hogares, por lo menos en materia económica. Vamos a revisar algo que tiene mucha relación con la inflación, tiene que ver con la canasta básica de alimentos. Vamos con la primera gráfica, señor director, para entender un poco no solamente las medidas entregadas la semana pasada por la autoridad, sino también cómo la inflación está golpeando con suma dureza a la población más desposeída. A ver, ¿cuánto fue el IPC del año 2022? Lo revisamos el viernes pasado. 12,8% es el más alto desde 1991. Este es el IPC anual. Se suma mes a mes y se llega a este número 12,8%. Para tomar la referencia, la canasta básica de los alimentos es un cálculo que hace el Ministerio de Desarrollo Social, con lo que una persona podría, solamente una persona, no un hogar, una persona es el ingreso mínimo para abastecer por lo menos un consumo de 2.000 calorías diarias. Esta canasta, son más o menos 80 productos comprendidos en esta canasta, subió entre 27,6% y 28,2%. Todavía falta ajustar ese número, lo va a entregar los próximos días el Ministerio de Desarrollo Social. Este es un adelanto que hace CLAPES UC y el 2022, pongámoslo por ejemplo, cerca de un 28% creció el año pasado. Si lo comparamos con el nivel del IPC 12,8%, los alimentos, la canasta básica de alimentos, que sobre todo apunta a la población más vulnerable, subió más del doble. Y si lo vemos en la siguiente gráfica, también lo podemos asignar y focalizar en lo que sucedió en el mes de diciembre, que la canasta en el último mes del año subió entre 0,8 y 1,3%. Y si lo comparamos con lo que sucedió en el IPC de diciembre, 0,3%. O sea, lamentablemente el tema de los alimentos sigue siendo un dolor de cabeza pronunciado para millones de hogares. La canasta llegó a 64.252 pesos, un alza solamente este año de más de un 28%. Ese es el ingreso mínimo para una persona para subsistir solamente en alimentos durante un mes. Un consumo promedio mínimo de 2.000 calorías diarias y con el que también se suma la línea de la pobreza. Le preguntamos a economistas sobre este tema de la canasta básica de alimentos, de lo que viene para la inflación. Escuchemos declaraciones. La canasta básica alimentaria pasó de 50.200 pesos aproximadamente a un valor entre 64.000 y 64.500. Para este año, el Banco Central y el mercado proyectan que la inflación convergerá en torno a un 5% en diciembre. Por lo tanto, como la canasta básica alimentaria mide la inflación pero de los alimentos, se espera que vaya en la misma dirección, moderándose las alzas o incluso habiendo caídas en los productos que componen esta canasta, siempre y cuando no existan o no se vean choques externos, como por ejemplo un agravamiento de la guerra entre Rusia y Ucrania. Una inflación, un IPC que no solamente ha golpeado los alimentos, también al rubro inmobiliario, la unidad de fomento, el costo de los créditos. Tras un año marcado por la inflación, arrendar se ha vuelto la principal alternativa para cientos de personas. Eso sí, hay varios, ojo, que han decidido vivir en grupo para abaratar costos. Para más detalles tomamos contacto con José Ignacio Atenas. Nacho, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, el 2023 quedará marcado como uno de los años en donde se dificultó más el acceso a la vivienda propia. Las altas tasas de interés y también los requisitos que solicitaban distintas instituciones financieras llevaron a que justamente las personas vieran cómo se alejara este sueño de la casa propia y surgiera como alternativa o como principal alternativa el mercado de los arriendos, que comenzó a tener una alta demanda. De hecho, en algún momento llegó a estar en un 99% la ocupación de departamentos en arriendo. Con el tiempo ha ido incrementando la oportunidad de poder conseguir un arriendo, pero obviamente sufrieron importantes incrementos. Además, muchos, por ejemplo, están anexados a la UEF y eso obviamente ha sido un golpe en el último tiempo y ha dificultado a personas que querían independizarse, familias jóvenes muchas veces que querían irse a vivir solos y que por lo mismo han buscado alternativas, la forma en cómo poder independizarse, y ahí surge una modalidad que está ganando bastante protagonismo. Era comúnmente conocida para las jóvenes que venían, por ejemplo, de regiones a Santiago a estudiar, que arrendaban con más personas. Ahora se está dando también con personas acá de la región metropolitana, jóvenes que se ponen de acuerdo ahí con 2 o 3 amigos para tratar de arrendar un departamento y así abaratar costos, abaratar el precio del arriendo, que ha ido al alza, el precio de los gastos comunes, que también ha tenido un importante incremento, y todos los gastos diarios. Lo hemos visto con este proceso inflacionario que ha golpeado bastante el bolsillo de los chilenos. Tenemos declaraciones justamente de jóvenes, de personas que nos comentaban lo conveniente que se les ha hecho en algunos casos poder arrendar con más personas para también ahí abaratar costos que se han vuelto importantes en el último tiempo. Los invito a escuchar.
O sea, yo arriendo con mi pareja, entonces igual abarato costo. Porque solo no sé si podríamos pagar una persona eso. Pues sale más barato porque al final dividís todos los gastos y es más fácil. Con mi mejor amigo nos compartimos los gastos. O sea, de alguna u otra forma sí abaratamos costos, pero dentro de eso sigue siendo caro. Ya. ¿Podrías pagar el arriendo que pagas hoy en día? No, sola no. Sola no podría. Compartido sí. Uno ve los costos de compra de departamentos, casas y son precios impresionantes, disparados totalmente. Y esta modalidad ha llevado a que también surjan plataformas que de alguna manera le den una mano a estas personas. Busca un roaming, por ejemplo, personas que acompañen en los departamentos a arrendar. Muchas veces también se arriendan algunas piezas a través de estas plataformas. Eso sí, de manera paralela también hay preocupación, por ejemplo, con lo que está ocurriendo con los subarriendos. Personas que arriendan un departamento y que obviamente para tratar de abaratar costos comienzan a subarrendar alguna pieza donde se encuentran viviendo. Pero es tanto el boom de los arriendos que el mercado también se prepara para lo que pueda venir de cara a los próximos años. De hecho, según datos que entregan desde GPS Property, hablan de que al año 2025, un informe que realizaron ellos, se duplicará el número de edificios para renta residencial. ¿A qué nos referimos con esto? Los conocidos multifamily, que son edificios que con todas las viviendas que están ahí son completamente para el arriendo. De hecho, se espera que durante los próximos años tenga un crecimiento anual de un 15%. Actualmente, donde más se concentran estos edificios son en Santiago, La Florida y Ñuñoa, pero con el paso de los años, de cara aquí al 2025, se espera que Conchalí, Quilicura y Recoleta sea también comunas donde se concentren estos edificios justamente por la demografía, muchas personas que se están yendo a vivir para allá, bien digo, y también por las líneas del metro que lleva a que muchas personas elijan estas alternativas. Tenemos declaraciones de justamente expertos que nos hablaron de cómo se está llevando este mercado del arriendo entre uno, dos o más amigos, y también de los multifamily, este boom de los arriendos que de cara al 2025 comenzaría a duplicar la cantidad de unidades que hay en nuestro país. Este mercado ha mostrado una muy buena performance en los últimos años, demostrando ser bastante contracíclico con la crisis económica, mostrando buenos rendimientos en términos de vacancia y rentabilidades. Vemos un crecimiento muy importante en el mercado de renta residencial para los próximos años. De aquí al 2025 se irían a duplicar la cantidad de edificios de multifamily. Y lo que estamos esperando para el segundo semestre de este año es una mejoría en las condiciones hipotecarias, sea con una baja de tasas o una mejora en las condiciones. De hecho, ya lo estamos viendo con algunos bancos que estaban prestando el 80 y ya están prestando el 90. Mercado de los arriendos, entonces, que se vuelve la principal alternativa para cientos de chilenos que lamentablemente no pueden o no tienen acceso a la casa propia y ven en el arriendo, ya sea con uno o más amigos, la única forma de poder independizarse. José Inés Otenas, muchas gracias por el completo reporte. Justamente relacionado con el tema inmobiliario, lo decía una de las especialistas, comienzan a verse las primeras luces de que las tasas comienzan a ceder, que las condiciones comienzan a mejorar, pero para muchos obviamente, claro, mejora, pero siguen siendo muy lejanas y por eso son las cifras y las estrategias que muchas están tomando para poder acceder a un arriendo, ni hablar de comprar una vivienda. Vamos con la gráfica que hemos preparado en torno a este tema. Los créditos hipotecarios en el mes de diciembre alcanzaron en promedio, de acuerdo a cifras del Banco Central, un promedio de 4,4%. Claro, para hacer un poquito de referencia de lo que estamos hablando, el mes pasado, en noviembre, se había alcanzado un 4,6% de promedio. Estaban en su nivel más alto en 14 años, para entender cómo el shock de liquidez y todas las consecuencias que hemos visto de la inflación y otros temas en nuestra economía ha hecho que ese sueño de la casa propia se vea cada vez más lejano para millones de chilenos. Y vamos con la última estación que hemos preparado. También repercute el tema de la inflación en los créditos de consumo, que llegaron, de acuerdo a la última medición del Central, al 28,1% de interés promedio en el mes de diciembre. Obviamente 28,1 en 12 meses, es el nivel más alto en 11 años, y los créditos comerciales a los cuales acceden las empresas, 15,3% de interés anual, es el nivel más alto en 15 años. Como la inflación está golpeando, sigue golpeando a los créditos tanto hipotecarios, de consumo, como también comerciales. Vamos a la pausa y al regreso todo el deporte con Sergio Pinto aquí a 24 tarde. En Talcahuano, un matrimonio de adultos mayores protagoniza un video que ha causado admiraciones. Un hombre en silla de ruedas, acompañado de su esposa, que va sobre un skate. Conversamos con ellos y nos contaron cómo nació ese invento que conquistó corazones. Este video se viralizó en redes sociales.
Quiero ser ella. Sus protagonistas están hoy día tan impactados como quienes lo grabaron, pero por otras razones. 3 millones de visitas. Millones de Pero están felices de poder transmitir una historia a través de este carrito motorizado que sirva a muchos más y que parte hace años cuando Verónica vio algo parecido en televisión, aunque ya no recuerda dónde. Pero se me quedó en mi cabecita. Y eso fue suficiente para que un día cualquiera este matrimonio de Talcahuano, enfrentado a las incomodidades del transporte en la zona del Biobío, tuviera esa conversación que cualquier pareja de adultos mayores con uno de ellos en silla de ruedas podría tener. Yo le hice el comentario a mi esposo, ¿acaso podíamos poner una patineta? Y él me dijo, ya, pues hagámoslo. Por cierto, hay que decirlo, tenían a su favor la expertise de Pablo sobre la silla de ruedas y la experiencia de su esposa, que ya había utilizado bastante tiempo un scooter. Y aquí estamos. Sonríe Verónica, evidenciando una complicidad entre esta pareja, casados hace 5 años y acompañados siempre de la realidad de Pablo, quien perdió su movilidad a los 19 años de edad. Me tiré un piquero y quedé discapacitado. 46 o 7 años en silla de ruedas, ¿sí? Tienen auto, Pablo incluso puede manejarlo, uno adaptado, pero con tacos, moverse entre su Talcahuano y la vecina Concepción puede tomar 1 hora. Vamos a formar tacos por la autopista o en Concepción. Mientras que en el biotren tardan 10 minutos y para el resto de los desplazamientos está el invento. Es bueno, como que siento que voy volando. Héctor plasmó la idea de manera más bien artesanal. Los planos lo hice en mi cabeza. Y un maestro la ejecutó. Ni siquiera él sabía lo que estaba haciendo cuando corta aquí, corta acá. Pero quedó hecho hace poco más de 1 año, a partir de un viejo skate o patineta que había sido del hijo de Verónica. Y le pusimos, la reforzamos. Y le pusimos doble puente por el peso. Si lo único que tiene que es muy angostita. Tengo que andar con un pie adelante y un pie atrás. Si fuera más anchita, ahí sería diferente. Uno de los desafíos que tienen, pero las ganas están, la popularidad ahora también está. Lo que falta son otras cosas, las de siempre, básicamente. Las calles aquí en Concepción no están preparadas para la gente discapacitada. Nos dificulta un poco, pero bueno, pero ahí nos arreglamos. Y siguen adelante, con una actitud envidiable que la gente del sector reconoce con orgullo vecinal. Apañadores, ellos como familia. Encontraron una manera de transportarse juntitos, el amor. Es bonito acompañarse hasta esa edad. Así lo hacen, con amor, aseguran, con creatividad y con muchas ganas, que esperan contagiar a tantos en situaciones similares y que hoy los han conocido a través de aquel viralizado testimonio en video. Qué bueno, ojalá que lo copien. Lo bueno hay que copiarlo y esta pareja tiene harto para copiarle. Un grupo que te encantaba a ti, Backstreet Boys, pero no, 259. Ya, seguro que muchas veces lo bailaste. Nos vamos, puede seguir la sintonía de TVN o se puede seguir informando a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Chao, chao. Hemos presentado 24 Tarde.